Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? La verdad que me encantó su charla y tenía ganas de más. Hubiera seguido un poquito más, yo no tengo apuro, tenía tiempo. Sobre todo disfruto mucho cuando estoy en lugares donde lo que se habla no es básicamente los temas míos, que son la neurociencia, el cerebro, y especialmente lo que yo trabajo, que es el mindfulness, que es lo que voy a contarles hoy, y por ahí ustedes quizá encuentran líneas de conexión con lo que ustedes hacen. Básicamente la línea que salta rápidamente a la vista y en las conclusiones del doctor se ven es que los cambios, ya sea en las políticas de salud, en las políticas sociales, siempre tienen que ver con personas que los aceptan y que los realizan porque toman la decisión de hacerlos, ¿no? Ustedes pueden tener excelentes protocolos de manejo de los alimentos, pueden tener excelentes ideas y ciencia robusta por detrás mostrando que esto funciona y que esto no. Pero de ahí, como dice el criollo, de ahí, ¿qué hacemos? O sea, eso es algo muy importante, pero después, ¿cómo hacemos que la gente tome conciencia de eso y realmente comience a utilizar esos protocolos o empiece a utilizar más conscientemente su manera de alimentarse? Esa es una brecha muy grande que hay entre una cosa y la otra. Y quienes trabajamos en salud lo detectamos todo el tiempo y lo trabajamos todo el tiempo, porque realmente tiene que ver con algo que nosotros llamamos el cambio. Y que siempre me apasionó. Yo trabajé mucho tiempo antes en comunidad, ahora trabajo más en consultorio y en grupos, pero en un tiempo me dedicaba a la epidemiología y al trabajo en comunidad, y lo que veía es que muchas veces hacemos cosas sin saber cuánto impactan, ¿no? Yo vivía en un pueblito que se llama Rancul, yo soy de Córdoba, pero me casé y me fui a vivir a Rancul, es un pueblito que queda en La Pampa, y había muchos pacientes neurológicos, ¿no? Muchos niños, pacientes neurológicos. Y yo lo que observaba cuando volvían de nivel central de Santa Rosa, que era el hospital central, es que los tratamientos que eran prescritos por la neuróloga casi ninguno los seguía al pie de la letra. Cambiaban las dosis, o sea que los tratamientos eran subterapéuticos, por ahí cambiaban de una medicación a una que un médico clínico que estuvo un fin de semana en el hospital local les dijo que podía funcionar, y de pronto el tratamiento que era A se había transformado en B. Cuando volvían a nivel central, por supuesto que la familia y la gente no le decía esto a la neuróloga, porque tenía 5 o 10 minutos para hacer la consulta. Gente en su mayoría, estas personas de nivel educativo medio bajo, socioeconómico medio bajo. Entonces, en la consulta decían, ¿esto funcionó o no funcionó? Y la neuróloga se preguntaba, pero si esto está indicado en los protocolos y en todos lados que funciona en tantas dosis, durante tanto tiempo, tiene que funcionar de tal forma. ¿Y qué pasaba? La neuróloga nunca sabía que en realidad lo que se hacía era muy distinto a lo que ella pensaba que se hacía. Y eso es lo que nos pasa muchas veces en la salud pública, en las políticas sociales. Uno cree que las personas hacen ciertas cosas y las personas hacen otras muy distintas. Entonces un día, después de hacer una recolección de los 20 casos de pacientes neurológicos de los niños con sus familias, una cuidadosa una documentación, digamos, de todo lo que había pasado en ese mes que no habían ido a nivel central, junté todos esos 20 casos, me senté con la neuróloga, fui a nivel central, me senté con la neuróloga y le dije, esta es la realidad. No es lo que usted cree, esta es la realidad. Esta persona en vez de darle tantos miligramos, le da tanto otro. En vez de darle esta medicación que es de Paquene, le está dando Logican. En vez de hacer esto. Y de pronto el neurólogo dijo, este es otro mundo. Este no es el mundo donde yo pensaba que habitaba. Y eso es lo que nos pasa la mayoría de las veces, o al menos muchas veces en la ciencia, y sobre todo en las ciencias más duras, que no tienen muchas veces en cuenta que las conductas que las personas luego toman frente a los hechos, por más robustos y científicos que sean, pueden ser muy distintos. Y hay otro ejemplo más que me gusta siempre también mencionar, que es de un profesor americano que vino una vez a hablarnos de esto que era el cambio y cómo se cambiaban conductas saludables, y estaba basado en un artículo que se llama Water Boiling in a Peruvian Town, agua hervida en un pueblo peruano. ¿Qué pasó ahí? Un asistente social fue por 30 hogares tratando de enseñarles a todos que tenían que tomar agua hervida, que no había que tomar más agua del pozo. Y lo que detectó cuando se fue, después de hacer una caminata y patagonear un montón de tiempo las casas y sentarse y enseñarles y hablar a la gente, y explicarles, mostrarles fotos de cómo tenía que ser el agua hervida, cómo tenía que hacerse. Cuando volvió el mes siguiente para ver qué pasaba, menos de un cuarto de la población lo estaba haciendo. ¿Quiénes lo estaban haciendo? Aquellos que tenían algún contacto con la ciudad, que tenían algún hijo estudiando en la ciudad, y entonces en alguna medida tenían como más relación con el mundo más civilizado, entre comillas,
Pero cuando empezó a investigar críticamente ella por qué esa gente, sabiendo que eso podía funcionar, no tomaba el agua hervida, empezó a encontrarse con un montón de creencias, con un montón de ritos culturales relacionados con lo que es el agua. Por ejemplo, ellos tenían que ir a buscar el agua, traerla y después hervirla. Y en muchos casos la dejaban en la casa y la hervían más tarde. Y cuando eso pasa, en la cultura de ese pueblo se decía que el agua se duerme. Y cuando el agua se duerme, uno está más propenso a que los duendes vengan a la casa, por ejemplo. Ustedes pueden traer protocolo de Ginebra, pueden traer lo que quieran y explicar a la gente, y no lo va a hacer por eso, ¿no? Entonces lo que voy a hablar hoy es un poco de esto, de cómo el cambio no es solo una cuestión de información, sino también que tiene que ver con otras cuestiones bastante interesantes, que son las que les voy a mencionar brevemente. Y vamos a hablar un poquito de esto del cambio personal. Yo trabajo en un instituto de neurociencia aquí en Buenos Aires, que se llama INECO, y liderado por el doctor Manes, por ahí ustedes lo han escuchado. Es el instituto que publica más actualmente neurociencias en Latinoamérica, con la Universidad de San Pablo de Brasil. Y lo que hacemos nosotros es trabajar sobre la hipótesis de que el cerebro puede generar cambios, porque el cerebro es plástico, a diferencia de lo que antes se pensaba, que uno tenía cierto andamiaje neuronal y que eso no se modificaba y que la mente era de determinada forma y podía cambiar hasta cierto punto solamente. Hoy se sabe que es muy posible modificar el cerebro, que es plástico, y es más, relacionado con lo que decía el doctor de las edades, de esperanza de vida, que aumentó notablemente, hay muchas personas que pueden producir cambios inclusive después de los 70 años, y cambios interesantes relacionados con el funcionamiento de su mente, ¿no? Y de su cerebro. Pero yo voy a ir al punto entonces y voy a ir explicándoles qué cosas hacen que las personas cambien, para que veamos un poquito entre todos, a ver qué les parece esto y qué ideas se pueden llevar ustedes en el día de hoy. Una de las primeras cosas que tenemos que observar y que normalmente no solemos encontrar muchas veces en las personas es que para poder realizar un cambio de conducta y tomar nuevas decisiones, normalmente uno tiene que tener una intención firme de modificar algo. Si uno no tiene una intención firme, es difícil de poder realmente hacer una modificación. Intención quiere decir en este caso no solo voluntad, sino también una idea, una creencia de que este cambio que voy a hacer va a redundar en algo positivo, de que va a funcionarme en alguna medida. Y hay un psicólogo que se llamó Prochaska, que hablaba de zonas de proximidad. ¿Qué decía él? En el ámbito consultorio él decía, hay personas que ya vienen punto caramelo, vos le haces así y ya logran el cambio. Hay personas que hay que ir trabajándolas más y acercándolas más un poco a la visión del cambio, y hay personas que están muy verdes, que llegan pero en realidad vienen porque los mandan, o porque tienen alguna idea de cómo les gustaría ser, ¿no? Una cosa así como más utópica, pero que están bastante lejos del cambio. Y entonces él ya hablaba de zonas de proximidad al cambio. Es un concepto bastante interesante para tener en cuenta que hay personas que están mucho más cerca de cambiar y hay personas que están mucho más lejos de cambiar. No es lo mismo por eso pensar en cambiar, desear cambiar, que lo que es lo más importante, una vez que ya tiene la idea uno y ya quiere hacer el cambio, empezar a trabajar por el cambio, y qué es lo que voy a comentarles hoy en relación a eso. Lo segundo que es muy importante cuando uno quiere hacer un cambio es aprender a reconocer qué es lo que quiero cambiar. Y acá está el otro tema que es importante, que muchas veces uno desea cambiar, se da cuenta que hay algo que no funciona, pero también no tiene muy en claro hacia dónde quiere ir o qué es lo que tiene que hacer. Tiene una idea más de desarraigar ciertos hábitos o ciertas conductas en relación a algo, pero no sabe muy bien cuáles son las nuevas que van a venir, ¿no? No tiene una visión del cambio. Esto pasa mucho con la alimentación. Nosotros tenemos programas para la comida consciente o para el manejo adecuado de la alimentación, de ingesta o la alimentación consciente, le llamamos. Tenemos programas de ese tipo porque tenemos muchas personas que tienen problemas con la conducta como compensación emocional, ¿no? La conducta es algo que compensa emocionalmente ante la ansiedad, ante ciertas cuestiones distímicas o depresivas. Entonces, es muy importante esto de poder tomar conciencia, reconocer qué es lo que quiero cambiar, y a eso nosotros decimos que tenemos que desarrollar la introspección o el autoconocimiento, esto de empezar a conocernos porque nos conocemos muy poco, ¿no? Nos conocemos muy poco realmente. Y uno de los trabajos que hacemos nosotros en relación a esto es empezar a identificar qué tipo de pensamientos y creencias tenemos. Y esa es una forma de empezar a conocernos.
Nos pasó con un jugador de tenis, estamos entrenando siempre deportistas de alto rendimiento, y es increíble ver cómo hay jugadores de tenis de muy buen ranking, nuestros, por ejemplo, argentinos, que no reconocían qué piensan cuando están empezando a caer en un bache. Cuando empiezan en un bache, o el otro día que estaba este jugador que nosotros coacheamos, estaba jugando en Inglaterra, y bueno, estaba en un bache, se había largado a llover, se cortó el partido, cuando empezó mal, siguió mal. Después del partido, cuando hablamos, le preguntamos, ¿qué pensabas en ese momento? ¿Qué pasaba por tu mente en ese momento? Y no sabía decirlo. Sabía apenas, vagamente, que había algunas actitudes del otro tenista que no le habían gustado, que se sintió más inseguro porque entró un poco frío, pero no podía reconocer qué cosas le estaban pasando por su mente mientras estaba haciendo eso, mientras estaba en ese bajón, en ese bache. Y eso es algo que nos pasa a todas las personas en general en la vida, ¿no? El tema de no saber por qué estamos haciendo determinada cosa, no reconocer lo que nosotros llamamos los pensamientos, las creencias, las emociones, el mundo interno, para poder entender mejor por qué hacemos lo que hacemos. Entonces es un poco lo que trabajamos nosotros y ahora vamos a mencionar cómo. Y lo tercero que es clave para poder realizar un cambio es darnos cuenta que todo cambio implica esfuerzo. Y todo esfuerzo tiene que estar dirigido sistemáticamente hacia un punto. No puedo empezar por un lado hoy, mañana cambio la estrategia y voy por otro lado, pasado otra cosa. El cambio implica que uno abrace un sistema o algo que le dé coherencia a las acciones que va realizando. Ya vamos a ver un poquito mejor esto. Antes era en cierta forma quizá la religión, quizá cierta dosis de espiritualidad canalizada por Boy Scouts, no sé, los grupos juveniles en las iglesias, había como un mayor orden, digamos, o al menos mayor direccionalidad en esto de los sistemas que nos enseñaban esto de poder abrazar una forma, un camino de estrategia, ¿no? Pero hoy en día cada vez cuesta un poco más eso. Entonces lo que voy a presentarles es un modelo que nosotros utilizamos para proponerles a las personas esto de empezar a generar ciertos cambios. Y este modelo que les voy a presentar hoy, que es el que se está imponiendo en muchos lugares, o al menos mucha gente lo está probando, está basado en algo que se llama mindfulness. ¿Escucharon esa palabrita alguna vez? ¿Mindfulness? ¿No? Bueno, mindfulness quiere decir algo así como atención plena o mente plena. ¿Y qué sería esto? Es un tipo de funcionamiento de la mente. El cerebro también funciona de determinada forma cuando uno está procesando de esa manera. ¿Y en qué consiste? Consiste en estar plenamente conectado con lo que uno está haciendo. Como la revista Time en febrero de 2014 describe ciertas aplicaciones de este modelo de trabajo, este entrenamiento del cerebro. Y vamos a ver en un videito. No sé si ustedes vieron esta película. Se llama La vida secreta de Walter Mitty. No es gran cosa la película, pero tiene cosas, a mí me gustó algunas cositas que tiene. Y van a ver una escena donde se encuentra Walter Mitty, que sería Ben Stiller, con Sean Penn. Los pongo rápidamente en contexto. Ben Stiller viene buscándolo a Sean Penn, que es un fotógrafo muy famoso, y lo va a buscar al Himalaya. Él está tratando de sacar una foto a un leopardo, muy inusual, el leopardo del Himalaya, el leopardo de las nieves, y lo encuentra y van a ver qué es lo que pasa en este momento. ¿Se ve bien ahí, no? Hey, why did you... When are you gonna take it? Sometimes I don't. If I like a moment, me, personally,
I don't like to have the distraction of the camera. I just want to stay in it. Stay in it. Yeah, right there. Right here. Now let's go. Let's go. Bien. ¿Qué les parece que es la atención plena o mindfulness a partir de ese videito? Si tuvieran que decir, a ver. ¿Qué cosa les surge? Conexión con el universo. Conexión con el universo. Bien. Suena un poco poético, pero a ver si lo ponemos más concreto. Más concreto. ¿Qué podría ser? Presente, totalmente conectado con lo que está pasando en ese momento. Estar conectado. ¿Conectado de dónde o cómo? ¿Pero con qué nos conectamos? Con los sentidos y con la atención, ¿no es cierto? Esa es la palabrita clave. Atencionalmente conectado con todo eso. Porque estamos siempre conectados de alguna forma con todo, en realidad con lo que nos rodea, con el entorno. Pero una conexión consciente con atención puesta en eso. Además de eso, de esa atención contemplativa profunda, ¿qué otra cosa hay en esa persona? ¿Qué otra cosa observan ustedes? Emoción. ¿Qué tipo de emoción, o qué es lo que observan como actitud de él? El placer de disfrutar de ver eso, presente. Plenitud, placer de estar en ese momento allí donde está. Bien, bien. Curiosidad, receptividad, apertura. ¿Hay algo de eso en él o no? O ella dice, esto ya lo vi 20 veces. Hay plena atención curiosa, receptiva, abierta, ¿no? Permitiéndose que la situación lo modele también a él, a ver qué surge, qué hace este animal ahí, ¿no? No como si algo ya lo conoce y lo sabe de memoria, sino como algo novedoso. Esa es la atención plena. El problema es que no tenemos leopardos todo el tiempo en el medio del camino, ¿no? Tenemos leopardos del Himalaya todo el tiempo. Entonces, ¿cómo se aplicaría eso a la vida cotidiana? A la calle a la cual van a salir, van a tomar siempre el colectivo de siempre, o a la parada donde van a ir siempre van a encontrar las mismas, más o menos las mismas cosas de siempre, al trabajo cuando van todos los días y más o menos tienen las mismas rutinas. ¿Cómo se aplicaría ahí la atención plena? Acá parece más fácil, ¿no? Teniendo el alma de niño. Teniendo... El alma de niño, ¿no? Que ¿Y qué sería eso? A ver, porque va por donde nosotros hablamos. creo que los chicos como que se deslumbran de todo, están atentos a la Ajá. uno que tiene cargas ya mentales, más esas cargas que quizás a través de la razón, Ajá. más que a través del Bien. día a día, ¿no? Bien, nosotros eso lo llamamos mente Receptivo. receptiva. A eso le llamamos nosotros mente de principiante. Y eso se entrena. Eso se entrena, la mente de principiante, que es cierto, en el niño es natural, ¿no? Pero nosotros tenemos que entrenarlo eso, porque lamentablemente ya lo tenemos bastante perdido en cierta forma. Entonces es como que hay que entrenarlo. Y si ustedes piensan, los científicos que hacen los más grandes descubrimientos, normalmente lo hacen con esa actitud. Sobre cosas que más o menos ya todo el mundo sabe, encuentran algo diferencial, ¿no? Vinculan de otra forma las variables, encuentran otra cosa nueva, están como detrás de una idea nueva. Entonces, en realidad tiene que ver con eso, ¿no? Con esa capacidad de ser receptivo, de ser abierto, de tener esta mente de principiante. Entonces, es un poco lo que el mindfulness propone y ahora vamos a ver cómo. Esta es la definición que damos nosotros de atención plena o mindfulness. Prestar atención de una manera especial, con intención, en el momento presente y sin juzgar. Esto de sin juzgar, que a veces no es fácil de comprender, podría ser similar a decir con amabilidad, ¿no? Con cierta disposición amable hacia las cosas, las personas y las situaciones. Porque es fácil ser amable con aquello que es lindo, que es agradable, que es un leopardo del Himalaya, pero no es tan fácil serlo con las dificultades, los desafíos, los problemas, las cosas que cotidianamente con las cuales tenemos que lidiar. Entonces hace referencia a eso. Los componentes de esto son la atención, esto de llevar el foco, que es lo que más cuesta al principio cuando uno empieza a entrenarse. Estos programas que nosotros hacemos orientados al cambio de conductas son normalmente de 8 semanas, de 2 meses como base. Y ahí se trabaja mucho el empezar a redireccionar la atención en el presente
y con una actitud de amabilidad y mente de principiante, como decíamos antes. ¿Por qué hacemos esto de trabajar tanto con la atención? Se lo vamos a mostrar en el último videito que quiero pasarles, para que ustedes se den cuenta qué hace nuestra atención normalmente. A ver si se acuerdan de este videito. El supervisor que te gusta es casado, el supervisor que te gusta es casado, el supervisor que está pareciendo a tu mamá, te está pareciendo a tu mamá, tu mamá te está pareciendo a tu mamá, ¿Se cada vez más, te acuerdan? está pareciendo todo, se te está cayendo todo, se te está cayendo todo, se te está cayendo todo, todo se cae todo, se cae de 32 seguís sin novio, tenés 32 seguís sin novio, sin novio, tenés que hacerte la depilación definitiva, tenés que hacerte la depilación definitiva, tenés que hacerte la depilación definitiva, la depilación, te haces las lolas y te vas a buzo, te haces las lolas y te vas a buzo, te haces las lolas, te sale otra cana, 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 volvete al árbol, volvete al árbol, volvete al árbol. Ah, soy libre, soy libre, soy libre, 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 libre. ¿Se acuerdan de esa publicidad? ¿Dónde está nuestra atención? Porque eso somos nosotros. O no se van a hacer los superados de que no lo son. Eso somos nosotros. Desde que nos levantamos a la mañana. ¿Dónde está la atención, entonces? Pero en uno mismo, en el sentido de, en realidad, en cosas que uno no tiene cerca, o demandas, o cuestiones que están afuera, o cuestiones que uno tiene pendientes. Bueno, esa es la atención que tenemos nosotros. Y en neurociencia se descubrió no hace mucho esto, a pesar de que a ustedes les parezca algo muy, muy evidente, pero se descubrió hace bastante poco, relativamente poco, que ese modo de divagar, que se llama wandering mind, en inglés, sería como se publica, wandering mind, es el modo de base, el modo default del cerebro. ¿Qué quiere decir esto? Que las redes mentales del wandering mind, del modo divagar, son las que prevalecen en el cerebro y que solo cuando uno hace un esfuerzo sobre eso puede disminuir el funcionamiento de esa red del wandering mind, que es estar divagando y pensando en muchas cosas continuamente, ¿no? Es decir, uno tiene que hacer un esfuerzo para no estar haciendo eso. Cuando uno se va a duchar, cuando uno va a caminar, cuando uno va a comer, cuando uno está viajando en transporte o está esperando en el consultorio que lo atiendan en la sala de espera, la mente está divagando, todo el tiempo está divagando, ¿no? ¿Qué les parece a ustedes que puede tener como impacto en nosotros, en nuestra salud, eso? El divagar. El multitasking, está pensando en muchas cosas, pero ninguna compenetración ni profundidad. Bien. Mucha distracción, además distracción. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa pasa en el wandering mind? Si uno está pensando demasiado sobre algo, que empieza con una palabrita que usamos mucho en la psicología, que es rumear, empezar a rumear mucho. ¿Qué pasa? Ansiedad, toxicidad en lo que va ocurriendo y básicamente desconexión, ¿no? Uno se desconecta con la realidad y con las cosas y comienza a habitar ese mundo solamente de los pensamientos, que van produciendo efecto en las emociones, ¿no? Producen impacto emocional en la persona esos pensamientos. Pero ese es el estado en que mayormente estamos nosotros. Este es un estudio que se hizo con personas que tenían una aplicación en el iPhone y les preguntaban 3 o 4 veces al día dónde estaban, qué estaban haciendo, dónde estaba la mente y cómo se sentían. Y ellos reportaban que mayormente cuando estaban más divagando, más no felices, podríamos decir, se sentían, ¿no? Menos bien, podríamos decir, se sentían. Entonces, esto es lo que pasa en nuestra mente, esto está comprobado científicamente, que necesitamos desarrollar esto de la capacidad atencional de una manera más fuerte, más sostenida, y nosotros poder dirigir la atención hacia donde nosotros decidimos. Este es un dibujito que está viendo bastante en internet, que tiene que ver con un juego de palabras en inglés que dice mente llena o mente atenta. Fíjense, ¿quién tiene la mente llena ahí? ¿Y quién tiene la mente atenta? ¿Quién tiene la mente llena? El ser humano, ¿no? ¿Por qué? Fíjense en todas las cosas que está pensando, como veíamos también en el video recién. Esto es un pensamiento quizá medio rumiante, ¿no? Encimado uno con otro, parece el cuarto de fondo de la casa donde uno guarda todos los trastes viejos y todas las cosas viejas y encierra la puerta así porque se vienen encima. Bueno, eso parece la mente de esta persona. No tiene una característica fundamental que es para que uno pueda funcionar mejor, que es la espaciosidad. Esta palabrita tan linda en castellano la usamos tan poco,
No hay espaciosidad en esta mente. Esta mente es atiborrada de pensamientos constantes. Bueno, así vivimos un poco nosotros. En cambio, fíjense el perrito. Solamente va conectando con lo que tiene cerca y normalmente lo hace más por el olfato que por la vista, ¿no? Y va conectando con lo que tiene frente a él, ¿no? Ustedes pueden decirme, bueno, pero el cerebro del perrito quizá no le permite todo esto, ¿no? Y tienen razón, porque esto mismo que para nosotros es lo que nos condena, es lo que también nos hace seres humanos. La posibilidad de proyectarnos, de anticiparnos al futuro. Incluso hay cosas como la creatividad que surgen en el Wandering Mind, ¿no? Cuando uno está, digamos, en una situación fuera a veces del trabajo, de lo que suele hacer, le caen grandes ideas o se está por dormir y le cae una gran idea. Entonces el Wandering Mind no es solo negativo, tiene cosas positivas, permite generar modelos de futuro. Pero el tema es, como todo en la vida, y como decían recién ustedes en la conferencia del doctor decía, todo en su justo equilibrio, ¿verdad? Eso es lo que necesitamos nosotros desarrollar. Lo que nosotros ofrecemos cuando capacitamos a las personas en este cambio personal es que aprendan a modificar la percepción y el manejo del estrés a través de esta palabrita clave que es un entrenamiento. Si uno no entrena la mente, difícilmente va a producir cambios, ¿no? Tiene que entrenarse la mente en cierta forma y nosotros lo hacemos a través de ejercicios, de técnicas. ¿Qué son estas? Básicamente yo solo quiero dejarlas para que ustedes las vean y tengan un poquito una idea de cómo las utilizamos. Beneficios que se han reportado en estos programas que el Mindfulness hace 30 años que está desarrollando. Nosotros ya hace 7 años que estamos en INECO. Anteriormente en Argentina habíamos empezado antes, un poco antes. Y en el mundo hace 30 años que estos programas se desarrollan para mejorar conducta alimentaria, conducta de dependencia a veces a las sustancias, ansiedad, depresión. Hay muchos beneficios reportados científicamente. Y también, para que quizá a ustedes les interesa, se trabaja mucho con el mindfulness a nivel empresarial, a nivel de liderazgo, de organizaciones, de empresas. ¿Por qué? Porque pensamos que aquellas personas que desarrollan esta capacidad de mayor atención, de mayor concentración, de mejor conexión con las cosas, con las situaciones, tienen mucho más posibilidades en el desarrollo de una organización saludable. Los conceptos que antes se utilizaban, especialmente cuando uno hablaba de un buen líder, fíjense, fortaleza, pasión, persuasión, disciplina, perseverancia e ingenio, no es que no sean importantes, pero tenemos que agregarles cada vez más este tipo de conceptos: humildad, compasión, capacidad de escucha, capacidad para inspirar, respeto, calma, confianza, coraje, conciencia, cualidades que se desarrollan también con la práctica del mindfulness. Vamos a pasar un poquito para que veamos. La importancia de generar equipos colaborativos, lo que realmente sostiene y desarrolla una organización, sobre todo aquellas que son líderes, es la existencia de equipos colaborativos, donde tenemos que reconocer cuál es la cultura de tu equipo o de donde se trabaja, ¿no? Cómo piensan las personas con las cuales estamos trabajando, la visión que tienen como organización, el interés y la devoción hacia la gente de tu equipo, estimulando esto que dice Brown, el gen de la generosidad, y esto de poder fortalecer al equipo continuamente, permitiendo que circule la creatividad y la colaboración. En el caso nuestro lo estamos haciendo hace un año en varias empresas, pero solamente les traje el ejemplo acá de Mercado Libre, que es la empresa donde estamos hace más tiempo y con más gente trabajando en esto de entrenar mentes más conectadas con lo que hacen, mentes más en conexión también con la institución, con la organización, en base a lo que ellos desarrollan, que es un acuerdo colaborativo. Ustedes piensen que Mercado Libre, como empresa que conecta a personas que quieren vender algo con quienes quieren comprar algo, tiene de base nada más y nada menos que esto: la buena fe y la confianza. Yo confío en que vos me vas a vender algo que funciona, y yo confío en que vos vas a hacer buen uso de esto que yo te voy a vender, ¿no? Es una confianza implícita, silenciosa, casi sin conocernos. Y en base a eso uno puede construir muchas políticas organizacionales, porque la verdad que la base de esto es bastante positiva y saludable. Bueno, muchas gracias por su tiempo y la atención.